concentrados y pueda tener cada uno su oportunidad de hablar cuando sea el momento oportuno, ¿ok? Entonces, partimos. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema aplicaciones del mindfulness en contextos terapéuticos. La docente que va a impartir la presente sesión es Constanza Bravo Barrientos. Ella es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicoterapia cognitiva postracionalista. Dentro de su formación, se ha especializado en infancia, en desarrollo, en microanálisis de la interacción vincular y trauma complejo en la infancia, además de psicopatología y salud mental en contexto de salud pública y privada. Se ha desempeñado también como perito psicológica en contextos judiciales y la red Sename, participando también como psicóloga en contextos educativos y docencia universitaria. Y además es instructora de yoga para niños con una especialización en meditación para la educación. ¿Ya? A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Mindfulness, la expansión del presente como estrategia preventiva en salud mental, que va a tener sus sesiones en vivo los días 6 y 8 de octubre. Los requisitos para optar a esta beca son, primero, que sean profesionales y técnicos del área de la salud y educación interesados en la temática con o sin conocimientos previos acerca del mindfulness, y los estudiantes de último año también pueden participar. Y el segundo requisito es que este sorteo solo lo voy a realizar con las personas que estén hasta el final. Así que los motivo a quedarse hasta el final. ¿Cómo lo vas a pagar con un Los motivos a quedarse hasta el final para que puedan ser partícipes de este sorteo y tengan la posibilidad de ganarse este cupo gratuito, ¿ya? Y finalmente, para los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, donde están el resto de los seminarios que hemos realizado anteriormente, para que puedan verlos, si es que es de su interés. Y también va a subirse la charla de hoy, como les comentaba anteriormente, y todo esto está en adipa.cl/seminarios, donde también pueden encontrar podcasts, temas psicosociales. Voy a ponerle audífonos, Chicos, los micrófonos, porfa. Tanto, bueno, como les decía, hay podcast también de Adipa en Spotify como en YouTube buscando Adipados, ¿ya? Y al final de la sesión del día de hoy, chicos, solo al final, no entre medio ni cuando me insistan, ya al final les voy a enviar el link de la certificación por el chat y también al momento de hacer el sorteo voy a compartir un código QR que ustedes pueden escanear y también pueden acceder a esta certificación, ¿ya? Así que eso, sin nada más que agregar, Constanza. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, dale nomás. Bien, gracias, Flo. Ya, somos hartos, entonces la idea es que puedan ahí encender sus cámaras, ya, esta es una modalidad como mucho más relajada que el curso, entonces la idea es que podamos ir haciendo las preguntas también al final del seminario, ¿ya? Bienvenidos todos, todas, y ahí las dudas que tengan respecto del código QR se las hacen a la Flo y el seminario dura 1 hora aproximada, ¿ya? Y después de eso preguntas, ¿ya? La idea es que este seminario es, en el fondo, para dejar a los invitados a que puedan inscribirse y participar del curso, ¿ya? Entonces, claramente esto es como aspectos bastante generales de lo que vamos a ver en el curso de manera un poquito mucho más específica, ¿ya? Entonces, nos vamos con el seminario. Lo primero entonces que tenemos que tener claro es ir viendo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Y ahí surgen algunas preguntas, en el fondo, relacionadas con qué es el tiempo, cómo influye en nuestras vidas, por qué el tiempo a veces pasa tan rápido o pasa tan lento, por qué siempre pasa y nos falta tiempo, podemos o no controlar el tiempo. Y la idea es que con estas preguntas nosotros vamos abriendo un puente que finalmente lo terminamos ligando con la salud mental, ¿ya? Y que dentro de eso aparece también el mindfulness como una estrategia, ¿cierto? Como una práctica que nos permite tener una conciencia plena, una atención plena en el momento presente y poder en el fondo equilibrar u orientar hacia una mejor salud mental, ¿ya? Entonces, estas preguntas primero tienen que ver con dificultades que generalmente tenemos todos nosotros, ¿ya? Y que tienen que ver con que a veces el tiempo en verdad se nos pasa muy rápido
otras veces muy lento, y la idea es que podamos ir ligando que estas dificultades en la estimación del tiempo a veces tienen que ver con cómo se orienta, ¿cierto? O cómo podemos prevenir, por ejemplo, ciertos cuadros clínicos incluso, ¿ya? Uno bien sabe que si uno está orientado todo el rato en el futuro, ¿cierto? Y estamos muy ansiosos, es probable que yo tenga una mayor tendencia a desarrollar, por ejemplo, cuadros clínicos ansiosos. Así como también si estoy muy orientada en el pasado y recuerdo y estoy muy afectada con esto, con estas memorias, con todo lo que tiene que ver con el pasado, también es probable que si eso se rigidiza y se pone muy concreto, tenga allí dificultades entonces relacionadas con mi ánimo, puede ser un ánimo o una sintomatología depresiva, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas preguntas nos permiten ir orientándonos en cómo nos vamos tomando esto del tiempo, ¿ya? Y cómo esto se va relacionando con nuestra salud mental, ¿ya? Como somos hartos, ¿ya? La idea es que tengan controladitos sus micrófonos, porque la verdad es que a esta hora mi atención no está muy buena, y también para que todos podamos poner atención, ¿ya? Entonces, lo primero que estoy estudiando es la percepción del tiempo. Y allí vamos entendiendo cómo vamos estimando el tiempo, qué relación va teniendo esto o lo que se ha entendido como psicogénesis del tiempo, ¿cierto? Cómo me voy tomando, cómo voy experimentando emocionalmente, psicológicamente el tiempo y también cómo me voy orientando temporalmente, ¿ya? Es decir, en qué de lo que se refiere a pasado, presente o futuro, cómo me voy orientando, ¿ya? Y lo que vamos a ir viendo en el curso en más detalle y en este seminario es que en algunos casos tenemos una mayor tendencia a orientarnos hacia el futuro y en otros casos hacia orientarnos al pasado y en otros casos hacia el presente, ¿ya? La cosa es que cuando esto no tiene un equilibrio, y ya sea pasa muy rápido, vuelvo mucho al pasado, me quedo pegado, por ejemplo, en alguno de esos aspectos o de esas orientaciones temporales, tenemos entonces una mayor probabilidad de poder desarrollar cuadros clínicos asociados a eso, ¿ya? Por eso la importancia de lo que vamos a ir viendo hoy día de poder mantener este equilibrio, y por supuesto que no todo es momento presente, por algo es que existe el pasado y por algo es que existe el futuro también, ¿cierto? La cosa es cómo vamos teniendo en equilibrio estas orientaciones para, en el fondo, poder prevenir o poder tener una garantía de una mejor o una salud mental más armónica, ¿ya? Bien. Entonces, ahí yo les puse hartos GIFs porque ya está hora para, en el fondo, prender las antenitas de nuestra atención, ¿ya? Em, Tenemos entonces lo que se refiere al pasado como tiempo, ¿cierto? Al presente y al futuro, ¿ya? Y lo importante de esto es que cada uno de estos tiempos tiene también su razón de ser, ¿ya? A veces se suele como promover que siempre estemos en el momento presente, y que siempre estemos conectados en el aquí y el ahora, pero cuidado también con rigidizarnos y ponernos muy concretos con eso, ¿ya? Tanto con nosotros mismos como con los pacientes, ¿ya? Porque cada uno de los tiempos y de las orientaciones temporales tiene también su razón evolutiva de ser, ¿ya? Y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, según lo que se ha estudiado, ¿cierto? La percepción del tiempo o cómo lo estimamos nosotros, ¿cierto? Los seres humanos, vamos teniendo que hay algunas personas que tienden a orientarse más en ciertos paradigmas retrospectivos, ¿ya? Es decir, están muy sintonizados con memorias emotivas, con estas memorias pasadas, y otros que se orientan más bien a paradigmas prospectivos, es decir, muy focalizados en el futuro, ¿cierto? Y cuando hay dificultades allí, entonces hay alguna de estas funciones ejecutivas que pudiese presentar problemas, ¿ya? Es decir, en algunas la memoria y en otras la atención, ya sea que esta esté muy poco selectiva, esté funcionando de manera alterada, por ejemplo. Entonces, quiero poner este videito, pero quiero avanzar y después lo voy a volver a él, ¿ya?
Cuando hablamos del equilibrio, entonces, entre esta estimación del tiempo que yo les decía, tiene que ver con que cada tiempo tiene su razón de ser, ¿ya? Y tiene su razón evolutiva de ser respecto de cómo vamos configurándonos emocionalmente también. Entonces, la idea, como en términos de equilibrio armónico de salud mental, sería que tendríamos que tener una actitud positiva del pasado, una orientación hacia el futuro y un disfrute, ¿cierto? O un goce asociado a las experiencias del presente, ¿ya? Como lo vamos a ver aquí, ¿cierto? Y en el curso y en general en los contenidos que tienen que ver con las materias de lo evolutivo, de lo comprensivo o de lo procesal, en general no hablamos de estos tiempos como categorías diagnósticas, ¿ya? Ni como etiquetas, ni como aspectos concretos que solo nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Sino que hablamos que el ser humano, al ser tan complejo, constantemente se va a ir moviendo, ¿cierto? En polaridades que son más organizadas y que van a tener que ver con una mayor tendencia hacia una salud mental, y en polaridades que son más desorganizadas, ¿cierto? Y que van a tener que ver más con la psicopatología, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona relativamente armónica o saludable, no necesariamente vamos a hablar que esta persona tiene una actitud totalmente positiva hacia el pasado, ¿cierto? Que se orienta hacia el futuro totalmente de manera positiva y que todas las experiencias que tiene en el presente las goza, ¿cierto? Y las disfruta, ¿ya? A eso se refiere con que esa no va a ser la forma de mirarlo, porque va a ser una forma demasiado reduccionista y determinada para lo complejo que es el ser humano, ¿ya? Entonces, podemos entenderlo sí desde la mirada que en algún momento que ocurre algo en ese ser humano que le genera desbalance, una crisis, ¿cierto? Un momento de mayor malestar psicológico, probablemente no va a tener una actitud tan positiva del pasado, probablemente le va a costar un poco más orientarse al futuro y probablemente no va a disfrutar tanto de las experiencias del presente, ¿ya? No obstante, va a tener un mejor pronóstico que aquella persona que se orienta en esta polaridad más tendiente hacia la psicopatología, y probablemente el equilibrio entre estos tiempos va a ser mucho más desorganizado, con mucha más sintomatología y con un pronóstico un poquito más complejo en términos de duración de un cuadro clínico, por ejemplo, o ya el establecimiento de un trastorno o el desarrollo del mismo, ¿ya? Entonces, lo importante es entender que cuando hablamos de un equilibrio en cómo estimamos el tiempo psicológico o el tiempo en salud mental, no es una categoría diagnóstica, ¿ya? Y no quiere decir que alguien en condiciones más o menos saludables o armónicas no va a tener dificultades con alguno de estos tiempos, porque es absolutamente normal y una característica del ser humano claramente presentar continuas y constantes crisis donde alguno de estos dominios se encuentre un poquito más alterado o no, ¿ya? Lo que va a hacer la diferencia es la capacidad de esa persona para poder afrontar esto, ¿cierto? Para poder ajustarse, y el pronóstico en términos de si va a ser más favorable o menos, ¿ya? Dependiendo allí hacia qué polaridades de organización o desorganización se oriente. ¿Por qué es importante estudiar la perspectiva temporal? Ya perfectamente uno pudiera hablar solo de mindfulness, y del momento presente, pero también es importante entender por qué es que la perspectiva temporal y por qué es que se van generando estas dificultades en los que no puedo, por ejemplo, o me es más difícil prestar atención a este momento presente, conectarme conmigo en esos momentos o ir a alguno de estos otros dominios que tienen que ver con lo pasado o con lo futuro, ¿ya? Las personas entonces tienden a desarrollar y a utilizar a veces de forma excesiva, ¿cierto? O a identificarse de forma excesiva con alguna de las perspectivas temporales, ¿ya? Eso va a hacer entonces que algunos se orienten demasiado en el futuro, y cuando ya eso está concreto, está rígido, tiene poca flexibilidad, ¿cierto? Tiene poca abstracción, claramente ahí es cuando vamos a hablar de una mayor tendencia hacia una psicopatología. Y por otro lado, cuando se orienta más hacia el pasado, también vamos a hablar de cuando eso está rígido, cuando eso está concreto, de una tendencia también hacia la psicopatología, y ahí pudiéramos hablar en su mayoría, por ejemplo, de sintomatología más depresiva, por ejemplo, ¿ya? Y por otro lado, cuando hablamos de lo que tiene que ver con esta mirada solo en el presente,
también encontramos nuestras dificultades, ¿cierto? Donde pudiéramos hablar, por ejemplo, de los borderline, ¿ya? O de los trastornos límites de personalidad, donde van a tener esto que ver con esta noción de goce o de disfrute, sin pensar, ¿cierto?, en un pasado o en un futuro, ¿ya? Y solo en este momento presente de forma más compleja o más desorganizada o más tendiente hacia la psicopatología, ¿ya? Entonces, la orientación temporal va a ser cómo esta persona tiene una tendencia hacia una orientación o hacia una perspectiva temporal como las que estamos viendo. ¿Ya? Esto es importante independiente de lo que ustedes trabajen, ¿cierto? Incluso para uno, teniendo en cuenta que desde el punto de vista que uno es consciente, ya sea del paciente, del consultante, de la persona con la que estamos trabajando, si somos capaces entonces de poder ver o de poder advertir hacia dónde se orienta, hacia dónde tiende más o menos a orientarse temporalmente esta persona, también nosotros podemos de allí, ¿cierto? Y desde allí poder generar estrategias de prevención para, por ejemplo, cuadros clínicos, ¿ya? Como lo que vamos a ver más adelante. Si vemos que entonces este adolescente está muy concreto en relación al pasado, ¿cierto? A que, no sé, las amigas la dejaron por X cosa y está muy allí, es probable que allí, además de una dificultad en la perspectiva temporal, es probable que también encontremos otras cosas que nos vaya a ayudar es tener esto en cuenta, ¿ya? Lo mismo si vemos a alguien que está muy concreto en el presente y muy concreto en el futuro. Entonces, cuando hablamos de una armonía, hablamos de este equilibrio entre estas tres perspectivas temporales, ¿ya? Bien, entonces, una vez conocido lo que tiene que ver con las perspectivas temporales, ¿ya? Y desde allí su importancia en a veces no caer en este como mito, ¿cierto? Que tiene que ver con todo lo que se promueve hoy en día, por ejemplo, que es constantemente vive en tu momento presente. eh, Allí, ojo, ¿cierto? Porque no vamos a caer en esa rigidización que es todo momento presente y el ser humano también necesita seguir en esta como naturaleza errante, ¿cierto? Que es equivocarse, volver a un pasado que a veces no es tan positivo para poder reparar, para poder evolucionar en eso y poder ir hacia un futuro más saludable, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no todo es momento presente, ¿ya? Lo otro que tiene que ver allí es que se ha estudiado que cuando se vive, ¿cierto?, excesivamente en el momento presente de una forma muy rígida, muy concreta, o, por ejemplo, en seres humanos que están demasiado conectados con esta conciencia de sí mismo y con este automonitoreo, también vamos a ir viendo patologías allí, ¿ya? Y que tienen que ver con que se va perdiendo un poquito esto que tiene que ver con el fluir de la experiencia inmediata, con me equivoqué, la embarré, ¿cierto? Puedo reparar en eso, se va perdiendo porque voy siendo muy consciente, a veces racionalmente, de este mundo interno, ¿ya? Entonces, allí y por eso es que quise entonces ponerle esto de la perspectiva temporal para tener en cuenta que si bien es cierto lo que vamos a ver hoy día es favorecer lo que tiene que ver con la conciencia plena y con la atención del momento presente, no restarle como importancia a las otras perspectivas temporales para el desarrollo de la salud mental, ¿ya? Es lo mismo cuando uno está trabajando emociones con los pequeños, ¿cierto? O con los adultos, con quien sea, y solo consideran, por ejemplo, positivo la alegría, siendo que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Tienen un rol adaptativo. Pero cuando te tienen que contar algo, solo lo que es alegre, como que lo otro no valiera mucho, ¿ya? Acá es lo mismo. No es solo el presente como la panacea y como el gol estándar, ¿ya? Sino que cada perspectiva temporal y orientación en ella tiene también su continuidad evolutiva para la salud mental, ¿ya? Desde allí entonces vamos a ver algunos mitos del mindfulness, ¿ya? Que tiene que ver con lo que se piensa a veces de lo que es y de lo que no es, ¿ya? Entonces se piensa a veces que es una técnica de relajación, no es una técnica de relajación, que es un fenómeno de culto, tampoco lo es, ya que es para trascender o escapar. Puede tener, por supuesto, dependiendo de la persona, el valor que le da una práctica de poder conectar con una conciencia plena, el valor, ¿cierto?, de poder trascender. Pero
no es para todos, ¿ya? Esa como característica, ni tampoco es algo para escapar, ni tampoco es algo para poner la mente en blanco, por ejemplo. Tampoco es la panacea. Ahí no sé quién me rayó la pantallita, pero ya. Tampoco es tener la mente en blanco, ya al contrario, es ir reconociendo las características de esta mente errante, de esta mente que va y viene, de esta mente que está abrumada con pensamientos, es reconocer eso y poder volver entonces a mi respiración, por ejemplo, como lo vamos a ir viendo más adelante, dependiendo allí del elemento anclaje que tengamos, pero es estar consciente de eso, ¿cierto? No es dejar una mente en blanco, ni tampoco es algo que sea fácil, ni tampoco difícil, porque nuevamente, como les decía al principio, no estamos hablando de categorías diagnósticas, sino que estamos hablando de un continuo que corresponde y que tiene que ver con la complejidad del ser humano. ¿Ya? Entonces, efectivamente para alguien puede ser la panacea o efectivamente para alguien puede ser lo más fácil o lo más difícil, pero eso va a depender de cada persona que tengamos enfrente, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando hablamos de mindfulness no vamos a hablar con estos términos, ¿cierto? Ni con que es un tratamiento misterioso, ni que tienes que poner la mente en blanco, ni que tienes que llegar súper relajado, ni con lleno de pensamientos abrumadores, eso tampoco va, ¿cierto? No vamos a usar esos términos porque finalmente el mindfulness, aunque las personas algunas no lo crean, es para todos, ¿ya? Y no tiene que ver con tener alguna condición especial para poder realizar esta práctica, ni tampoco poder tener un culto, ¿cierto? O algo misterioso como los mitos que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mindfulness, vamos a encontrar que hay diversas definiciones, ya, sobre todo hoy en día que se usa para diferentes contextos, ¿ya? Pero si lo pudiéramos definir, podríamos entenderlo como que es esto de conciencia plena, de atención consciente, de estar en el aquí y en el ahora, dejar la mente en calma, ¿ya? O atención plena. Va a tener su origen en la filosofía oriental y es una traducción de la palabra sati, que se refiere conciencia pura, ¿ya? Y en nuestro idioma entonces se va a traducir como conciencia plena, ¿ya? Esto yo se los voy a mandar por si acaso. El PPT, ¿ya? Entonces, es un estado mental innato que hace referencia a prestar atención de una forma intencionada a lo que ocurre aquí y ahora, con una actitud curiosa, abierta y amable, ¿ya? Por lo tanto, sin juzgar, criticar o rechazar lo que está ocurriendo en el momento presente, ¿ya? Esto es súper importante porque hoy día tampoco es que solo se hable de mindfulness como una práctica, ¿ya? Sino que hoy en día también se habla de actitud mindfulness, ¿ya? O de terapeuta mindfulness, ¿ya? O de terapeuta que trabaja bajo esta perspectiva, ¿ya? ¿Y qué significa trabajar bajo esta perspectiva? Es precisamente tener esa actitud que se refiere en la parte de abajito, ¿ya? Y que tiene que ver con tener esta actitud abierta, amable, sin juzgar, sin criticar, ¿cierto? Y sin entrar en esta suerte de no puedo concentrarme, estoy vagabundeando mentalmente, ¿cierto? Sino que al contrario, como lo vamos a ir viendo más adelante, tiene que ver con que reconocemos que esta mente es errante y estamos vagabundeando de los elementos anclajes, vamos a intentar volver a sí. Nos vamos con esta perspectiva entonces en la que vamos juzgando o vamos criticando o yo me puedo relajar más que tú. No vamos desde allí, sino que vamos viendo nuestros propios pensamientos que van y vienen, que están un poco abrumadores, ¿cierto? Y vamos tratando de llegar a un centro o a un punto que para cada persona va a ser distinto también. Bien, hay bastante evidencia hoy en día, ya que tiene que ver con mejoras en la salud física, cambios cerebrales, mejorías en el funcionamiento inmunológico, de neuroplasticidad. Hay aplicaciones también en los celulares, hay documentales también en todo lo que tiene que ver con estas plataformas, ¿cierto? Que uno pudiera acceder a contenido.
¿ya? Está súper investigado los beneficios que tiene, ¿ya? Incluso está investigado que si uno hiciera una práctica de mindfulness, es decir, de volver a esta conciencia plena o a este momento presente por 3 a 5 minutos diariamente, ya los niveles de cortisol que uno está teniendo por el estrés del día, qué sé yo, eso también tendería a bajar, ¿ya? Y claramente, si uno pudiera hilar un poquito más fino, si los niveles de cortisol de mi sistema van disminuyendo, también se va entonces mejorando mi funcionamiento inmunológico, mi funcionamiento cerebral, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de mindfulness en general, ¿ya? Ver, ¿cierto? Que existen terapias que son muy estandarizadas y muy específicas, por ejemplo, y que incluyen en mindfulness como una de sus prácticas, ¿ya? O como uno de los dominios del tratamiento. Por ejemplo, la terapia cognitiva, o sea, la terapia conductual dialéctica, la terapia de aceptación y compromiso, los modelos basados en mindfulness para la reducción de estrés, por ejemplo, ¿ya? Son terapias que están estandarizadas con los dominios de mindfulness, ¿ya? Hoy día lo vamos a ver de manera general, ¿ya? Y esta imagen me encanta porque en el fondo es mindful o mindful, ¿cierto? Una mente llena de cosas demasiado rápido, trabajando, ¿cierto? Y siendo en piloto automático, o una mente en la que me voy tomando esto con más calma, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la meditación va a ser el proceso a través del cual la persona se va a observar y va a ser consciente de lo que está sucediendo en su cuerpo y en su mente, aceptando las experiencias que se van presentando tal y como estas son, ¿ya? Acá, claro, hay ciertas teorías, ¿verdad?, que van señalando que el sufrimiento, uno puede sufrir, o tú te puedes tener emociones que son displacenteras, por ejemplo, pero la forma en la que vas viviendo eso, la forma en la que lo vas vivenciando y esas percepciones van también dependiendo de ti, ¿cierto? Ahora, ¿de qué aspectos va dependiendo de ti? Es lo que vamos a ir hilando un poquito más fino a medida que vayamos avanzando. Algunos beneficios físicos ya tienen que ver con estas investigaciones, también hay más ahora en 2022 ya, pero tiene que ver con la reducción, por ejemplo, del riesgo cardíaco, de accidente cerebrovascular, de mejorar el funcionamiento inmune, el tratamiento, por ejemplo, para la psoriasis severa, mejorar el control de la diabetes, lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿ya? Solo algunos, ya es un resumen. Y algunos beneficios psicológicos tienen que ver con disminuir lo que tiene que ver con ansiedad social, rumiación, ¿cierto? Recurrencia de depresión o estos pensamientos abrumadores, síntomas de evitación postraumática, fatiga, depresión, ¿ya? Y sobre todo, como el gol estándar, es lo que tiene que ver con regulación. Se me quedó pegado. Sí, Connie, ¿estás por ahí? Te quedaste pegada. Sí. A lo mejor si elimina su imagen, podría tener mejor señal. Sí, yo voy a hablar con ella porque Sale se le desconectó, o sea, salió la reunión, así que vamos a esperar unos minutos, por favor, para que podamos seguir con el seminario, ¿ya? Un poquito de paciencia, porfa. Obviamente estos beneficios uno los está viendo en población adulta como uno, ¿cierto? Que comienza a utilizar el mindfulness. Si uno lo aplicara como estrategia preventiva en población preescolar, desde que son mucho más chiquititos, claramente que pudiéramos nosotros ver avances allí en lo que tiene que ver con la regulación emocional, la mentalización, el ajuste, ¿cierto? Y está también súper estudiado, de hecho hay programas muy específicos, por ejemplo, para déficit atencional y mindfulness. Así también como para bipolaridad,
trastorno límite de personalidad, ya hay programas bastante específicos para el uso de mindfulness en estos cuadros clínicos, ¿ya? Cambios cerebrales, ¿ya? Tras 8 semanas de terapia, a lo menos una vez por semana, también cambios en lo que tiene que ver con las áreas cerebrales y que se relacionan con las emociones, ¿ya? La amígdala, el hipocampo. Disminución del tamaño de la amígdala, mejor modulación afectiva, aumento del tamaño del hipocampo, memoria a corto plazo y aprendizaje, ¿ya? Modulación de estrés. Meditadores experimentados, de hecho hay unos documentales súper buenos en Netflix, si no me equivoco, de meditadores experimentados para que puedan echarle una miradita, presentan respuestas más moduladas, ¿cierto? Más reguladas ante estrés. Y lo que se hizo es que en el fondo se evaluó medidores que son de procesos inflamatorios y menor frecuencia, menor aumento de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, como indicadores biológicos, que te van mostrando entonces que la práctica no solo tiene un correlato emocional, ¿cierto? Sino que también neuroinmunológico, ¿ya? El mindfulness entonces va a incluir las orientaciones temporales, como la exploración de estos recuerdos del pasado, experiencia presente y libertad entonces para poder imaginar y anticipar el futuro. Voy viviendo de una forma mucho más libre, ¿ya? Ojo, eso no significa que si como terapeutas tenemos una actitud mindfulness o como personas, ¿cierto? Practicamos 5 minutos diariamente, no vamos a tener crisis, no vamos a tener momentos que son de desbalance o de malestar psicológico, o no vamos a tener un momento en el que no supimos cómo enfrentar la situación. Por supuesto que sí. O sea, sería demasiado reduccionista pensar que si uno está haciendo una práctica más o menos, aunque fuera, ¿cierto?, más o menos cotidiana, eso me va a evitar tener emociones que son displacenteras. Al contrario, la invitación de esto es a reconocer que las emociones displacenteras también son parte del sí mismo, ¿cierto? También son parte de la persona. Y la invitación de esto es a reconocer a veces esos momentos de desbalance y poder entonces conectar con algún movimiento corporal, con alguna sensación corporal o con la respiración. Algunos de esos son anclajes, que lo vamos a ver ahora más adelante, para volver a mi centro, ¿ya? No es nada más que eso. Porque en el fondo lo que se suele pensar es que yo voy a meditar o voy a volver a mi momento presente, por ejemplo, con una respiración, y que voy a dejar de sentir tristeza, o que me voy a dejar de frustrar, o que ahora toda mi vida va a estar maravillosa, y no es así. ¿Ya? Es reconocer y validar la naturaleza humana, ¿ya? Volver a conectarme con esa emoción, quizás de tristeza o de angustia, de una forma mucho más compasiva, mucho más suelta, ¿cierto? Y mucho más amable con uno mismo también, ¿ya? Entonces, ojo allí, por eso es que los mitos yo les puse que no es la panacea, ¿ya? No sé si esa palabra se conoce en México o en los otros países que nos están mirando, pero no es el gold estándar, ¿cierto? No, es una práctica habitual que efectivamente si se genera un entrenamiento cerebral va teniendo un correlato de mejorías biológicas, cerebrales, inmunológicas, emocionales, pero que también depende de esta actitud compasiva y amable con uno mismo. Bien, entonces cuando hablamos de esta actitud, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta ir adoptando esta actitud de mente de principiante, ¿ya? Y ojo que la actitud mindfulness también se recomienda para la actitud que uno adopta como psicólogo en psicoterapia, por ejemplo, ¿cierto? Donde uno trabaja con una mente de principiante, o sea, uno no se posa, ¿cierto?, en el contexto clínico como un experto frente al consultante o frente al paciente. Siempre estás de principiante, siempre estás aprendiendo de esa experiencia de la otra persona, aunque tú seas el clínico, aunque tú seas el profesional. Estás siempre desde esa mirada ingenua y de principiante. Va a invitar también a la paciencia y va a invitar a que probablemente alguien que está con demasiada ansiedad, por ejemplo, y pensamientos rumiantes y pensamientos que son abrumadores, vamos a tener que tener paciencia porque probablemente con respiraciones que hagamos, eso va a seguir estando allí, ¿cierto? Y vamos a tener que tener esa mirada de aceptar, ¿cierto? De que no vamos forzando nada y de tener una actitud amable hacia mí mismo en términos de, ok, tengo estos pensamientos, ¿por qué los voy teniendo? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Esa es la actitud en general, ¿ya?
Ahora, claramente esto uno lo pudiera aplicar en el contexto escolar, en el contexto clínico, de psicoterapia, o en el que sea. Porque evidentemente que uno siempre está jugando a tener el control de las cosas. Y la invitación de esta actitud y la invitación de lo que se propone con el mindfulness es a tener esta actitud de reconocer que aunque nos duela, no tenemos el control de las cosas. Y que la forma en la que lo vamos haciendo más consciente y vamos adoptando esta actitud de, pucha, me gustaría tener el control, por ejemplo, o me hubiera gustado hacer esto, pero no se pudo, y tengo rabia, y voy reconociendo eso, y voy siendo amable, también eso entonces me va generando bienestar, ¿ya? Porque estoy hablando de una mirada que es más amable y compasiva conmigo. La invitación entonces de este seminario es a mirar el síntoma, ya, y que lo vamos a ver allí para los que se inscriban en el curso de manera mucho más específica, pero es una invitación a mirar el síntoma o el problema o la dificultad de esta persona, no como una mirada categorial, ya no como una mirada diagnóstica, sino como una mirada en términos de proceso, ya no una mirada etiquetadora, pucha, esta persona que le cuesta volver a su centro y no suelta, y tal vez tiene este trastorno. Por supuesto que si necesitamos hacer derivaciones, las vamos a hacer, ¿cierto? Y vamos a sistematizar, y si cuadra en algún, o coincide, ¿cierto? O tienen los signos y síntomas de algún cuadro clínico específico, lo vamos a hacer. Pero en términos de trabajar, vamos a hacerlo en una mirada de proceso, ¿ya? Entendiendo qué sentido tiene esa sintomatología en el paciente que estamos viendo, ¿ya? O en la persona, o en el sistema consultante. Y cuando hablamos de la esencia del mindfulness, vamos a encontrar que tenemos prácticas formales, donde vamos a encontrar técnicas de meditación que son más específicas, y prácticas informales, ¿ya? El principal objetivo de las prácticas que tienen que ver con las prácticas formales o las prácticas nucleares que se denomina, tienen que ver con el entrenamiento de la atención, el entrenamiento cerebral de la atención, mediante los elementos de anclaje que se llaman. Y los elementos de anclaje son lo que vamos a usar para que esta persona o para que nosotros podamos volver a este momento presente, a este momento de conciencia, y en eso podemos usar estos tres elementos que se han descrito, ¿ya? Volver a nosotros mismos mediante las sensaciones corporales, mediante los movimientos corporales o mediante la respiración, que vendría a ser como lo más conocido, ¿ya? Existe una relación entre psicopatología y tiempo, ya lo que les comentaba. Cuando tenemos allí algunas dificultades relacionadas con el orden, y el paciente entonces va confundiendo pasado y presente y futuro, vamos a tener ciertos trastornos que van ligados, por ejemplo, a la esquizofrenia. Cuando tenemos dificultades en la velocidad del procesamiento, si va más rápido, muy excesivamente rápido, ¿cierto? Más ligado a manías, por ejemplo, y más lentos a lo que tiene que ver con depresión. Cuando tenemos que el paciente tiene una tendencia, claramente acá estamos hablando de psicopatología, entonces estamos hablando de cuadros clínicos, ¿cierto? Que son rígidos, que son concretos, que son desorganizados, por eso es que estamos hablando de psicopatología, ¿ya? No vamos a pensar de manera muy reduccionista que aquel que está un poquito pegado con el pasado está paranoico o está depresivo, ¿cierto? No sería la forma correcta de andar mirando así, ¿cierto? Pero claramente si se orienta al pasado, vamos a poder ligarlo a ciertos trastornos psicológicos como la paranoia. Excesivamente en el presente, vamos a tener allí que ver con, por ejemplo, trastornos de personalidad, o en el futuro con lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, ¿ya? Y si el problema temporal fuera relacionado más bien a la coordinación social, interacción con otros tiempos y con otros seres humanos inadecuadas, entonces trastornos de adaptación, ya dificultades para ese ajuste que requieren conectarte en cada orientación temporal según las circunstancias. Bien, ¿qué hace? Aquí me encantaría extenderme, pero ya son 8:45. ¿Cómo entonces una persona se va orientando hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro? ¿De qué va dependiendo? Como yo les contaba, esto no es categórico, ya no es definitivo, pero uno puede trazar ciertas trayectorias evolutivas, y que tiene que ver con cómo vamos orientándonos, ¿ya? Y allí una buena explicación en términos de proceso son los patrones de apego, ¿ya?
Y los patrones de apego entonces nos van a ayudar a explicar cómo los seres humanos vamos desarrollando un dominio emocional, es decir, una forma de procesar emocionalmente, de sentirnos en el mundo, de regularnos emocionalmente y de ir viendo cuál es nuestro rol en el mundo, ¿cierto? ¿Quién somos? Cómo nos ven los demás, cómo nos sentimos, en fin, ¿ya? No es la explicación, ya es una de las explicaciones en términos de proceso, ya es decir, cómo una persona fue creciendo y fue desarrollando un dominio o un patrón de apego que le permite orientarse más hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, ¿ya? Cuando hablamos de apego, muy cortito, no hablamos de el porteo, no hablamos de la lactancia materna, esas son condiciones o situaciones que van a favorecer el vínculo, pero cuando hablamos de apego vamos a hablar del sistema de regulación ante estrés, ¿ya? Es decir, cómo hay un bebé pequeño que tiene una necesidad y que necesita maximizar su apego, es decir, que este adulto, que este sistema de cuidado por parte del adulto haga algo que me calme o no, que me regule o no, que regule este estrés y que lo lea, ¿ya? Entonces, es este sistema de regulación por parte del bebé hacia el adulto, y cuando hablamos del adulto hacia el bebé, hablamos de sistema de cuidado, ¿ya? Entonces va a ser un patrón de relación específica entre el bebé, ¿cierto? Y el adulto, que va a tener como fin maximizar el cuidado, o sea, todo lo que haga este bebé, ¿cierto? Llorar, pegarse, todo lo que pudiéramos imaginar en este momento, va a ser con el fin de poder maximizar mi cuidado y minimizar mi estrés, ¿ya? Va a tener una razón evolutiva, ¿ya? Una estrategia de autoprotección que me va a ir generando un patrón de procesamiento de la información, no solo cognitiva, sino también emocional, ¿ya? Y se va a caracterizar desde la cuna hacia la tumba, o sea, va siendo como nuestra columnita vertebral emocional que va permitiéndonos una forma de procesar emocionalmente. Y dentro de esta forma de procesar emocionalmente la información, yo también me voy orientando temporoespacialmente en eso, ¿ya? Entonces, los patrones de apego van a guardar relación con los significados emocionales que se van a dar en la vida adulta, ¿ya? Generando un dominio muy específico y que va a hacer que entre todos los que estamos aquí en este seminario, vivenciemos las emociones o las situaciones de una manera completamente distinta, ¿ya? Acá tenemos algunos de los patrones de apego según una clasificación de Patricia Crittenden, ya del modelo dinámico maduracional, que tiene que ver con que los patrones de apego no son categorías diagnósticas, ya no las vamos a poner en un informe para devolvérselas al papá o a la mamá, porque lo vamos a explicar en términos de proceso, ¿ya? Y solo acá para contarles un poquito, que lo vamos a ver más en detalle en el curso, tiene que ver con la imagen del sí mismo que se va generando en cada uno de estos patrones de apego, ¿ya? Como los patrones de apego no son categorías diagnósticas, las vamos a entender como un continuo, ¿ya? Como un continuo que es madurativo, que es dinámico, ¿ya? Donde vamos a encontrar lo seguro, por ejemplo, acá, y lo desorganizado acá, ¿ya? Entonces vamos a entender que el ser humano o que los patrones de apego se van organizando en este continuo. Aquello que tiene una mayor tendencia u orientación hacia lo seguro va a tener una mayor tendencia a la salud mental, y aquello que se orienta más hacia lo desorganizado va a tener una tendencia hacia la psicopatología, ¿ya? Cada uno de los patrones de apego va a tener sus características en términos de cómo este bebé, siendo muy chiquitito, va organizando su mundo, va percibiendo el tiempo también, ¿ya? Entonces, en términos muy generales, aquel bebé que es gratificado, que sus necesidades van siendo satisfechas, que voy sintiendo que soy merecedor de cuidado, que si yo tengo una demanda probablemente va a ser satisfecha, va a ser leída más o menos adecuadamente, va a ser mentalizada más o menos adecuadamente. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la orientación temporal de ese niño? ¿Alguien que quiera Seguro. participar? Muy rápido. Sí, lo escuché. Apego seguro. Muy bien. ¿Y qué orientación en el tiempo tendrá el apego seguro? ¿Pasado, presente o futuro? Más al presente. Presente. Muy bien. Alguien que es más bien evitante u orientado hacia eso.
donde no sé tanto si soy merecedor de cuidado y más bien sobrecontrolo, inhibo, ¿cierto? Lo que siento. ¿Qué orientación hacia el pasado podría tener? Mayor tendencia, Yaritza, no te escuché. mayor tendencia al pasado. Pasado. Muy bien, excelente. Y aquel que es más ansioso, que es más ambivalente, porque mamá o papá es más bien impredecible, nunca estoy muy seguro de cómo voy a responder y por eso necesito estar mucho más reactivo y usar diferentes estrategias para poder maximizar mi apego y minimizar mi estrés, lo más probable es que mi orientación temporal sea hacia el futuro. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, uno también puede trazar trayectorias evolutivas en términos de la intervención, ¿cierto? Porque si yo sé que es probable que de aquí, siendo muy chiquitito, se va a orientar hacia el futuro y va a ser más o menos ansioso, puedo ya comenzar a ir trabajando de esa manera también. Ahora, como no es determinante, obviamente podemos tener niños que tengan un patrón de apego orientado hacia lo evitante, pero que su orientación temporal esté en el futuro, por ejemplo. Obviamente, porque no estamos hablando de categorías diagnósticas, ¿ya? Por eso es que tenemos que siempre entenderlo a lo largo de un continuo, que es madurativo y que es dinámico, ¿ya? Claramente, cuando tenemos patrones de apego que van orientados hacia lo desorganizado, hacia la psicopatología, claramente es probable que allí encontremos mucha más relación con este cuadrito que les puse acá, ¿cierto? Porque acá ya hay elementos que tienen que ver con desorganización, ¿ya? Emocional en los primeros años o emocional a lo largo de la vida, ¿cierto? Y que se va complejizando y que se va volviendo cada vez más rígido, cada vez más concreto. Entonces, como les decía, el repertorio emocional va a tomar forma, se va a diferenciar, se va a amplificar a través de esta experiencia inmediata que son las emociones, ¿ya? Y que se va a ir dando, va a ir tomando forma, ¿cierto?, en estos procesos de vinculación. Ahí me preguntaban por el desorganizado. Claro, en el desorganizado tú puedes encontrar de todo porque es desorganizado. Precisamente lo que no tiene es una organización temporal, ¿ya? Entonces tú puedes encontrar personas que se van a orientar hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, o el desorden entre los tres, por ejemplo, o muy rígido o muy concreto en cada uno de ellos. La diferencia con los otros es que lo que vas a encontrar aquí es claramente una mayor tendencia hacia un cuadro clínico, ya es decir, a psicopatología, ya a manía, a depresión, a ansiedad, ¿cierto? Pero no solo como síntomas, sino que como cuadros clínicos ya mucho más rígidos, ¿ya? No comprendí por qué el apego evitativo se relaciona con el pasado. Ya, lo estamos viendo aquí de manera muy concreta, chiquillos, muy general. Esto es mucho más complejo, ¿ya? Pero tiene que ver porque, en el fondo, la imagen del sí mismo que va tomando este bebé desde que es pequeño, en primer lugar va siendo un bebé que va siendo muy sobrecontrolado, muy inhibido, y donde su memoria implícita, su memoria emocional se va orientando constantemente hacia el pasado a medida que va creciendo, ¿ya? De hecho, los niños con patrones de apego evitantes tienen mucha más tendencia u orientación a desarrollar sintomatología depresiva, ¿ya? Y lo que estábamos viendo es que la sintomatología depresiva también se orienta con una perspectiva temporal orientada hacia el pasado, ¿ya? Tiene que ver por la forma en la que este sí mismo se va organizando, ¿ya? Como un niño que no es tan merecedor de cuidado, ¿cierto? Más bien como que tengo que ser constantemente autónomo y valérmelas por sí mismo, ¿cierto? Porque no observo que haya una mamá o un papá o un cuidador tan disponible emocionalmente para mí, ¿cierto? Entonces, para poder maximizar mi apego y minimizar mi estrés, necesito estar sobrecontrolado y ser muy complaciente o ser muy autosuficiente. Y eso emocionalmente se va relacionando con una perspectiva temporal orientada hacia el pasado, ¿ya? A medida que va creciendo. Entonces vamos organizando nuestra experiencia inmediata en términos de procesos, en términos de tonalidades emotivas que resultan ser muy específicas y que se van relacionando con nuestras perspectivas temporales, ¿ya? ¿Cuántas cosas hemos hecho en piloto automático? Sin darnos cuenta. Muchísimas, ¿cierto?
Y la invitación, entonces, de este curso, de este seminario, de lo que estamos viendo como mindfulness, es estar consciente. No necesariamente volverme ahora que me di cuenta que estaba en piloto automático, volverme ahora el ser humano más consciente. No, sino que ser consciente de eso, de que estoy funcionando en piloto automático y que puedo tomarme un segundo o unos minutos para parar con eso. ¿Sí? No es, hoy estoy en piloto automático, pero qué mala soy, vivo así, vivo tan rápido, porque eso no sería desde esta actitud que estamos viendo que es compasiva también con uno, porque probablemente el hecho de estar constantemente en piloto automático es porque también queremos hacerlo lo mejor posible o alcanzar a rendir con todas las cosas, y viene de un deseo genuino de querer hacerlo bien. Entonces también mirarlo desde allí va dándonos una mirada mucho más compasiva de nosotros, ¿ya? Un psicoterapeuta o de todos los que estamos acá, necesitamos experimentar estas prácticas de mindfulness para poder integrarlos a nuestra práctica clínica, ¿ya? No sacamos nada con estar hablando del momento presente, de la conciencia, de la aceptación, sino nos vamos preguntando cómo voy cultivando la conciencia de la experiencia actual que estoy teniendo, yo con ustedes, ustedes conmigo, nosotros con los pacientes, con los consultantes, si no voy viendo cómo voy aceptando eso, cómo lo voy tomando para mí, cómo lo va tomando esta persona o este consultante que tengo enfrente, ¿ya? Ir haciéndonos esas preguntas también para poder ir conectando. A veces pasa que, no sé, uno está atendiendo, está haciendo clase una tras otra, viendo consultantes o haciendo reuniones una tras otra, ¿cierto? Y te vas metiendo también como persona del terapeuta o como profesional o como persona constantemente en este piloto automático, y la invitación es a mirar. Ok, estoy en piloto automático, y allí vamos bajando entonces y vamos haciendo consciente y aceptando este momento en el que estoy, ¿ya? Está descubierto también y está investigado que un psicoterapeuta o un profesional, mientras más experiencias relacionadas con el mindfulness, o un psicólogo o un psiquiatra o un profesional o lo que sea que trabaja con otras personas, ha tenido también la posibilidad de poder conocer y descubrir sus matices emocionales, también va conectando de mucha mejor manera con la persona que tienes enfrente, ¿ya? Porque le ayudas allí a discriminar esos matices emocionales, y uno va entendiendo que si la persona te dijo que se siente triste, uno no se queda solo con se sintió triste, ¿no? Uno allí va explorando, bueno, cómo es esa tristeza, cómo se siente eso, en fin, ¿no? Y entendemos entonces allí que esa emoción es distinta en cada uno de nosotros, no es solo la etiqueta. Valorar entonces en las prácticas de mindfulness el riesgo, si estamos haciendo mindfulness en modalidad grupal, por ejemplo, vamos a ir valorando si existe riesgo para mí o para otros, si el problema no es o es extremadamente serio, y por ejemplo que no se encuentre en la fase aguda de alguna enfermedad en salud mental, ¿ya? Específicamente porque, si bien es cierto, el mindfulness está súper recomendado para bipolaridad, autolesiones, incluso el trastorno en la conducta alimentaria. Lo importante es que no esté en fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Puede tener el cuadro clínico, pero no estar en fase aguda, para que obviamente no existan algunos de los elementos que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y que por supuesto no constituye un riesgo para sí mismo o para otros, ¿ya? Por ejemplo, que vaya a encontrar en ese espacio que, como es un espacio, no sé, de mayor relajo, puede autolesionarse, por ejemplo. Claramente ahí estaría muy agudo, y no sería recomendable entonces hacer, por ejemplo, en un contexto hospitalario, esto, ¿ya? La práctica del mindfulness. Como les contaba, entonces existen programas especializados en los contextos hospitalarios. Los trastornos de los pacientes hospitalizados son mucho más severos, con alta comorbilidad y cronicidad, ¿cierto? Y es posible también que existan allí dificultades en la relación con el cuerpo, ya debido a las experiencias que han tenido con el mismo. Y dentro de estas como aspectos que tenemos que ir reconociendo, también se da constantemente este miedo a poder perder el control con los ejercicios o con la práctica. El formato de grupo de mindfulness debe adaptarse a las necesidades de los problemas que tengamos del grupo con el que estemos trabajando, ¿ya? Y aquí hay algunos criterios de exclusión, ¿ya? Que no funciona de manera per se, ¿ya? Pero funciona si es que alguno de ellos, por ejemplo,
u otros estuvieran en fase aguda de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con historia de abuso sexual, traumas, sin tratamiento, ¿ya? Es decir, que haya tenido una experiencia de abuso, por ejemplo, la semana pasada, que va a estar muy agudo, y hoy día estamos haciendo mindfulness, probablemente no va a ser lo más recomendado, ¿ya? O pacientes poco motivados o hipercríticos, probablemente allí, si es que estamos en un contexto de psicoterapia, antes debamos trabajar, no sé, entrevista motivacional, y después vamos pasando a prácticas de mindfulness, ¿ya? Porque la idea es que esto se vaya convirtiendo en un entrenamiento progresivo de poder volver en ciertos momentos a esta conciencia plena o momento presente. Pero si está en fase aguda, uno sabe que en fase aguda el paciente no va a estar abstracto, no va a estar reflexivo, va a estar al contrario muy rígido, muy concreto, y probablemente todo lo que tengamos para mostrarle de esta práctica no le va a hacer ningún sentido, ¿ya? Claramente estos son algunos de los criterios de exclusión, pero hay que valorarlos según el paciente que tengamos enfrente, ¿ya? Como les decía, entonces están las prácticas formales, que tienen que ver con cuando nos conectamos con estos tipos de anclaje específicos, que pueden ser objetos externos, el sonido de una campana, por ejemplo, o internos como la respiración, como les comentaba, los movimientos corporales o las sensaciones corporales. Allí vamos a encontrar entonces las prácticas formales, donde algunas de sus etapas van a ser poder conectarnos con este anclaje, reconocer el vagabundeo mental como parte del proceso, tomar conciencia de eso, y este retorno amable al punto de anclaje, ¿ya? Y volver a dirigir en el fondo la atención a este punto, ¿ya? Se los estoy pasando ahora muy rápido como por efectos del tiempo, ¿ya? Pero la idea es que el curso no solo va a tener una parte teórica como la que estamos viendo ahora, sino que también práctica, ¿ya? Para que todo esto que estamos conversando nos pueda hacer sentido. De las prácticas formales, entonces, vamos a encontrar algunas técnicas como mindfulness en la respiración, las que comúnmente conocemos, o que más de alguno de nosotros ha tenido acceso a ellas, el escáner corporal, ¿cierto? Vamos a ir conectándonos mediante estas sensaciones y viendo cómo está cada parte de nuestro cuerpo, mindfulness caminando conscientemente, en movimientos corporales, la práctica de los 3 minutos y el mindful eating, ¿ya? Que tiene que ver con este comer consciente. Estas son como las más conocidas, ¿ya? Y en las prácticas informales tenemos esto de poder llevar la atención plena a situaciones de la vida cotidiana, ¿ya? Prestando atención a actividades concretas a la tarea y siendo conscientes de la misma, ¿ya? Por ejemplo, cepillarse los dientes. Ojo, no tiene que ver con que ese cepillado consciente sea el más armónico, ni que después de cepillarme los dientes voy a quedar en un estado de éxtasis, ni nada de eso, ¿cierto? Sino que tiene que ver con eso. Me conecté lavándome los dientes, fin. Ya, nada, y qué bien me quedó la boca, qué bien huele, y eso sería, ¿ya? Por eso les digo yo que es súper importante ir trabajando eso con las personas, porque se puede pensar que después de lavarme los dientes, yo quede en un estado de éxtasis, ¿cierto? Y de demasiado valor a esa práctica, y es en el fondo poder conectarme con esa situación concreta y ya. Fin, ¿sí? Un bonus, ya para poder entonces ir cerrando, y que tiene que ver con lo que se está usando mucho, ¿cierto? Para adolescentes y niños pequeños, para enseñar mindfulness. Tiene que ver con las habilidades del guerrero roca, ¿ya? Se va entonces ensayando un camino de enseñanza, de autoconocimiento, y se van usando entonces las habilidades del guerrero roca. Y el guerrero roca es un guerrero que respira profunda y lentamente, que va observando, que conoce sus valores y que actúa en función de esos valores, y por tanto va poniendo sus prácticas y sus acciones en relación a eso, ¿ya? Se los comento porque en general, si uno les dice a los chicos o a los adolescentes, por ejemplo, vamos a hacer mindfulness, no pega mucho, ¿cierto? O a un niño de 8 o 10 años, y tú le dices que vamos a trabajar en torno a las habilidades del guerrero roca, puede pegar muy bien, ¿cierto? Porque además vas funcionando en relación a tus propios valores. Yo siempre a ellos les pongo como ejemplo Hulk, por ejemplo.
Hulk no tiene las habilidades del guerrero roca. Yo no sé si ustedes lo han visto cuando él va qué sé yo, a poner en práctica sus dotes, siempre está inseguro, siempre a veces hace algo y la termina embarrando y después le termina saliendo bien, no está respirando profundamente, no está observando, no está actuando en función de sus valores y no está poniendo estas acciones en práctica en función de lo anterior, ¿ya? Y otro bonus que puede funcionar muy bien y que se los quise compartir es mi sol cualidades, ¿ya? ¿Cómo está el tiempo hoy día? ¿Cómo nos vamos sintiendo? Y es este solcito que lo vamos llenando con cómo nos vamos sintiendo con cada emoción, con cada característica y que también funciona muy bien con niños pequeños. Y entonces no trates de expulsar los pensamientos, dales espacio, obsérvalos y déjalos ir, ¿ya? Ese es como lo que me gustaría plantearles de la presentación, ¿ya? No es lograr un fin o algo demasiado fantasioso, ¿no? Sino que es ser consciente de esto que estamos conversando, observarlo y dejarlo ir, ¿sí? Y les tenía ese videito pequeño, no sé si lo alcanzamos a ver, Flo. Y dale nomás. ¿Se quedó pegada o mi internet está Sí, fallando? parece que sí, no sé. Se quedó pegada. No, se está moviendo el video, pero no se está escuchando nada. Si apagamos No las es- cámaras, ¿será no mejor? está. A ver. No están pacientes, parece. Había que esperar un poquito, que sonaran las campanas y ahí va a venir el texto. A ver, pongamos en práctica lo que estamos conversando. Ahí está, ahí va Ya, a ver. vamos, ahora iba a empezar a hablar. Ya. Está sin audio. No se escucha el audio. ¿Sin audio? Hay que Sí, compartirlo con el computador, el audio del computador. A ver. Yo creo que quizás si apagamos las cámaras, el audio todo. Y ahí No, sí, ahí se yo creo escucha. que Ahí se escuchó. y Ahí se ahora escuchó. sí. Ahora sí. Ya. Sí, ahí se ¿Lo escucha. vemos? ¿Lo vemos o les dejo el link? Veámonos. Ya. Veámoslo. Durante los 3 minutos mindfulness nos detenemos en medio de cualquier actividad que estemos haciendo. Nos quedamos quietos, tranquilos. Si es posible, cerramos los ojos, dejamos caer los hombros, relajamos los labios, las manos sueltas. Nota tu cuerpo. ¿Cuáles son las sensaciones físicas en este momento? A lo mejor sientes el contacto de tus pies con el suelo, la calidez de tus manos. ¿Cómo se siente esto? Toma un momento para escuchar cualquier sonido que estés oyendo. Observa su calidad y volumen y cómo respondes a ellos. Tal vez si estás en un ambiente muy tranquilo, pues entonces nota el silencio. Nota también tu respiración, cómo se siente, qué parte de tu cuerpo se mueve mientras respiras.
¿Se siente agradable o desagradable esta conexión con tu respiración? ¿Y cómo te sientes? ¿Estás contento o triste? ¿Preocupado o calmado? O tal vez no tienes claro cuáles son tus sentimientos ahora mismo. ¿Hay algún pensamiento pasando por tu mente en este momento? Pues te invito a observarlos y dejarlo pasar como si fueran nubes que pasan por el cielo. Descansando con la sensación de la respiración en tu cuerpo y permitiendo que cualquier pensamiento, sonido y sentimiento vayan y vengan. Y si notas alguna sensación desagradable, ya sea física, mental o emocional, puedes llevar la respiración a esta sensación, rodeándola de una conciencia amable de aceptación y compasión, intentando soltar o suavizar con la exhalación alrededor de esa sensación. Comienza a ampliar tu conciencia al espacio donde estás, las personas a tu alrededor, llevando esta conexión amable de aceptación y tu respiración a cualquier actividad que vayas a emprender al finalizar esta meditación. Súper, y esa entonces era una meditación chiquitita de los 3 minutos, ¿ya? Que la idea es que la podamos realizar si nos encontramos en el curso de manera más práctica para que nos vaya quedando todo más clarito, ¿ya? Y con eso entonces terminamos la presentación, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. O comentario. Aquí levantaron la manito. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí, no veo quién está primero, así que Sí. súper. Bueno, a ver, muy breve. Mi nombre es Patricio Espínola, yo soy el presidente de la Fundación Encuentro de Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos de acá Chile. Y habiéndome interiorizado hace un tiempo atrás en el tema del mindfulness, por cuanto realicé un diplomado acá en Santiago, en Chile, me interesó mucho la temática porque nosotros como fundación tratamos mucho con familias y con cuidadoras, y digo cuidadoras porque la gran mayoría son mujeres, de personas con demencias. Cuidadoras que normalmente en su día a día, en su interacción con los pacientes, con las personas que cuidan, viven una situación de estrés constante. Desde la mirada del mindfulness creo que es una herramienta de trabajo muy potente que se podría aplicar en estas personas para poder mejorar sus condicionantes de autocuidado, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo el mindfulness pudiera actuar para llegar a favorecer la dinámica del cuidador mismo que tiene para con las personas que cuida y su autocuidado también, habiendo entendido muchas de las cosas que tú has señalado dentro de la exposición? De todas maneras, que es un tremendo plus, partiendo de la importancia que cada cuidador también pueda tener su espacio para poder expresar lo válido de este cansancio también. No sé quién tiene abierto el micrófono para que lo pudiéramos apagar, por favor. Y desde allí, ¿cierto? El mindfulness puede ser una práctica que facilite el autocuidado, ¿cierto? Como también la expresión emocional y esta mirada compasiva desde el punto de vista de que estábamos conversando.
porque a veces el cuidador tiene esta sobrecarga y además el sentimiento de culpa es tremendo, de que por qué estoy tan sobrecargado, y no está esta mirada compasiva que no juzga y que acepta esa emoción, y que es, ok, estoy cansado, estoy súper colapsado, puedo hacer esto que mejore, o puedo en estos minutos posteriores sentirme mejor, y también de esa forma va generándose ese espacio de expresión emocional que por Dios que es necesario cuando estamos hablando de sobrecarga al cuidador, ¿cierto? Además con todo lo que implica la fundación donde trabaja. Sí, por supuesto. ¿Sí? Agradecido por tu comentario, muy gentil. Súper. Y lo otro es que ahí también uno pudiera aplicar, si dependiendo de la edad, claramente, hay millones de aplicaciones de app en el teléfono, por ejemplo, que te van marcando como los ritmos biológicos, incluso te van mandando como notificaciones, respira, ya es momento como de conectar, toma una pausa, reflexiona, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, también uno pudiera apoyarse de estas tecnologías, ¿cierto? Que te van brindando estos espacios de conexión. Claro, es como una manera de poder, digamos, sentirse obligada a hacer una pausa, ¿no es cierto? De todas maneras, es como toc toc, no todo es Claro, no todo es el cuidador, también eres tú como persona, ¿no? así es, exactamente. Ese es el punto. Muchas gracias, Constanza. Súper. Ya, veo a Elías con la manita levantada, a Yaritza, a Marce, ahí, no sé quién está primero, así que, Elías, te doy la palabra, porque eres el que me queda más abajito, que estoy viendo. Bien. Primero que todo, buenas noches. Un gusto, Constanza. Me llamo Elías bueno, Elías Salinas, soy fonoaudiólogo. Y respecto a este tema, bueno, y además soy una persona neurodivergente. Lo que quería saber es que si el mindfulness tiene implicancias prácticas o aplicaciones en población TEA, principalmente en perfiles verbales. Ujú. Ay, no, te fuiste porque no te veo. Ahora sí. No, no te veo ya, pero en fin, te respondo. Mira, la verdad es que te lo voy a comentar como mi experiencia práctica. Yo trabajo con niños con condición de espectro autista, bastante pequeñitos. Y fíjate que el mindfulness, cuando tú lo propones, como yo les comentaba, no desde vamos a hacer una práctica de mindfulness de los 3 minutos, no, sino que lo propones como vamos a hacer la respiración, no sé, de la flor, tenía un niñito, ponte tú, que le encantaba la miel y le encantaba este monito del Winnie Pooh, y a él un día se le ocurrió que se relajaba tanto cuando él sentía el olor de la miel, y hacíamos la respiración de la miel y lograba tomarse las cosas con mucha más calma, y lograba entonces un mucho mejor acople también, por ejemplo, con su sistema familiar, con la expresión de las emociones. Ahora, todo va a variar y va a depender, ¿cierto?, de la persona que tenemos enfrente, ¿cierto?, de ese sistema consultante. Pero lo que yo te pudiera sugerir humildemente es que cada práctica del mindfulness sea adecuada a la etapa evolutiva en la que tengamos enfrente. A su vez, dime. No, perfecto, pero aún está vinculada independientemente que esta persona sea verbal o no verbal. Claro. Claro, porque de todas maneras que si fuera verbal o no verbal, tú puedes usar otras estrategias, fotografías, videos, qué sé yo, ¿cierto? Para ir aplicando esta conciencia al momento presente, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando ya tienes adolescentes, este bonus que les puse, por ejemplo, el Guerrero Roca, también, independiente de si tenga condición de espectro autista o no, también va ayudando a que ellos se vayan conectando con sus propios valores, con sus propias características. De hecho, por ejemplo, hace poquito salió una investigación en la que se demuestra que, por ejemplo, los patrones de apego o las características del vínculo o esos condicionantes no son distintos en niños con TEA que en niños neurotípicos, por ejemplo. Ya. Entonces, desde allí, la invitación es aplicar mindfulness como lo usarías con cualquier persona. Obviamente te vas a adecuar a su edad, a sus características, a sus preferencias, a sus gustos, y vas allí a armar una estrategia que sea más adecuada, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que por supuesto que es importante para ellos también ir conectando 1 minuto, 30 segundos, ¿cierto? Con ese momento más presente. No sé si con eso
Me quedó bien ayudé un clara. poquito. Sí, ¿no? Y también me ayudó el punto de vista empírico, porque además también además de ser fonoaudiólogo, también soy una persona formalmente diagnosticada con TEA hace Ujú, más de 20 años. ujú. Claro, y hoy día, claro, hablamos de condición de espectro autista y lo que está como documentado es que los procesos como emocionales, sociales, emocionales, finalmente nos afectan a todos, más allá de nuestra condición. Y lo otro, hay una fundación que se llama Fundación Orange, que tiene unos cuentos de autolectura o lecturas como que tú puedes irla haciendo, es para niños más pequeños, sí. Y también va ayudando a las prácticas del mindfulness, por si de repente te sirve como para el grupo con el que trabajes. Perfecto. Son unas apps. Muchas gracias. Súper. Bien. ¿Alguien más que tenga otra duda? Hola, yo tengo la mano levantada. No sé si puede ¿Oli? responderme. Sí, obvio, te veo, pero cuéntame. Sí, es que el internet se pausa si pongo la cámara, por eso no pongo el video. Bueno, en general quería saber si este modelo Mindfulness, me cuesta un poco pronunciarlo, No te preocupes. se puede o utilizar dentro de las terapias relacionales conversacionales. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Paulina. Ya. Pauli, de todas maneras, como yo les decía, en el fondo, la idea es, por ejemplo, yo estoy formada en modelos de psicoterapia contemporánea, de tercera generación, pero todo lo que sea constructivista, incluso lo más cognitivo-conductual, también utilizaban lo que era la respiración. Ahora, tal vez no desde esta mirada tan compasiva, amable, como lo estamos viendo hoy día. Por supuesto que a veces de una forma mucho más cognitivo-conductual, ¿cierto? Pero por supuesto está implicada como en nuestra labor terapéutica también, porque la actitud mindfulness es también lo que todos los profesionales que trabajamos con personas o las personas que nos vinculamos con otras personas deberíamos tener una tendencia o una orientación hacia ello, ¿ya? Así que de todas maneras, ahí claramente habría que adecuarlo a los objetivos terapéuticos, ¿cierto? E ir dejando esos espacios para la revisión de esta respiración o de los elementos de anclaje que le queden mejor a esa persona o a ese sistema. ¿Sí? Ok, entiendo. Lo que pasa es que estoy trabajando con una charla para una jornada del Día de la Salud Mental, entonces quería como ocuparlo dentro de la temática que se va a exponer. Entonces, por eso Claro, de estaba todas maneras, porque del tú tienes alcance. que pensar que los problemas como, o las dificultades en la percepción temporal atañen a todas las personas, a nosotros incluso, a todos los que estamos aquí. Entonces, desde allí, más que el modelo teórico con el que uno esté formado, es como una cualidad o una dificultad que tenemos todas las personas. Y desde allí, obviamente que tiene su valor ahí. Muchas gracias. Quedé clara. Joana, Hola, buenas. hola. Mi nombre es Joana, soy psicóloga, pero más que nada quería compartir mi experiencia con el mindfulness. Me detectaron ovario poliquístico este año y además esto me generó resistencia a la insulina. Y todas estas cosas están muy conectadas al tema del cortisol, al estrés, a la alimentación y todo eso. Y desde que empecé a hacer mindfulness, mi nivel de cortisol bajó, cual me ayudó también con el tema de la resistencia a la insulina. Entonces encontraba muy importante lo hago 5 a 10 minutos al día y ha tenido un impacto muy, muy grande en mi vida. Entonces solamente quería como agregar eso, como la importancia de darse ese tiempo de estar con uno mismo al final. Muchas gracias, Joana. Y ahí está eso que conversábamos, que de 3 a 5 minutos diarios ya el cerebro se va entrenando. Y también yo creo que si estamos reunidos un día como hoy, a esta hora, es también porque buscamos espacio, no solo para estar aprendiendo cognitivamente, sino también para poder ir generando esta conciencia, ¿cierto?, con uno mismo, esta conexión. Así que muchas gracias por lo que nos contaste. Yaritza.
Hola Constanza, buenas noches a todos. Muy agradecida por la oportunidad de estar presente hoy aquí. Me di cuenta, Constanza, que inconscientemente he practicado mindfulness y lo encuentro Súper. genial. Y lo otro que relacioné, por ejemplo, un curso de evaluación neurocognitiva en pospandemia que hice. Estuve también hace poco en un congreso virtual internacional del cerebro y el Alzheimer en el siglo XXI. Y estuve en un taller coral del Teatro Municipal la semana pasada de técnicas vocales de canto lírico, y los ejercicios previos que se realizaban, por ejemplo, a este taller son de mindfulness. O sea, acabo de captar eso y acabo de captar que sirve como técnica de rehabilitación, por ejemplo, en el caso de los trastornos de neurocognitivos post pandemia, porque hay muchos pacientes que quedan con muchas discapacidades en su respiración, y estos ejercicios sirven justamente para ir reforzando nuevamente su sistema respiratorio, así que lo encontré el después. Y muchas gracias, Súper. Constanza. Y qué bien lo que dices, porque generalmente se asocia a que mindfulness es solo respirar, ¿no? Pero el punto de anclaje puede ser distinto. Imagínate una persona que está congestionada, que está súper resfriada, que le dio COVID. ¿No podría hacer mindfulness? Claro que puede, solo que el elemento de anclaje puede ser distinto. La sensación corporal, el movimiento, todo lo que te permita estar conectada con tu cuerpo finalmente. Así que súper. Muchas gracias. Y Katherine. Hola, buenas noches. Primero que todo agradecer, excelente presentación, me encantó. Y desde mi poca experiencia o ignorancia respecto al mindfulness, bueno, a todo esto un paréntesis, soy estudiante de psicología, estoy en práctica en estos momentos, y mi consulta era si ante un paciente en crisis, en sesión, por ejemplo, ¿se podría aplicar alguna técnica formal del mindfulness? Bien, Como ¿te para... acuerdas lo que vimos en la diapo como anterior, que en fase aguda, es decir, si está con demasiados No se síntomas podría. y con demasiado malestar, no sería tan recomendable, ¿ya? Porque Ok. probablemente tú lo vas a llevar a un momento consciente, que va a estar conectado ahí con la taquicardia, con la sudoración, con la opresión de pecho, y ahí entonces sería más recomendable, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, alguna reformulación, no sé, cognitivo-conductual, o de ahí del modelo teórico que cada uno tenga, o bien urgencia. No sé, por ejemplo, a mí me ha pasado que la clínica, ¿cierto? Han llegado, no sé, un par de niñas muy delgadas, muy ojerosas, y una de las hermanas un día me comenta como estoy muy preocupada por mi hermana porque lleva 2 días sin comer. Em, y yo veo a la niña y con mascarilla y todo ya se veía muy seca, muy ojerosa, y con la mamá ahí, y yo hubiera podido aplicar mindfulness. No, No, ¿cierto? para Porque nada. eso daba para un contexto hospitalario de urgencia, ¿cierto? Entonces, es muy importante, Katy, ahí poder ir valorando si el paciente o el consultante da para un contexto ambulatorio. ¿Cómo va a ser el contexto ambulatorio que le puedo ofrecer? ¿O da para un contexto de urgencia? Que baje la sintomatología, un fármaco, ¿cierto? Urgencia, que me estabilice, que me compense ese paciente para que ahí él pueda conectarse con su cuerpo, con sus sensaciones, ser más consciente de sí mismo, porque si no está compensado y si está en fase aguda con muchos síntomas, se va a generar el efecto contrario. ¿Ya? Ok, ok, muchas gracias. Súper. Y Poli. Hola Constanza, te quiero agradecer porque en realidad el seminario ha estado maravilloso y estas instancias son geniales siempre, así que muchas gracias. Yo te quería decir, soy instructor, soy maestro de equitación, pero me he dedicado hace muchos años al neurocoaching asistido con caballo. Me formé en la universidad fuera, lejos, y trabajo harto con pacientes bipolares, eutímicos o estables, ¿correcto? Pero me ha estado dando vuelta mucho, y bueno, el coaching asistido con caballo, sobre todo el neurocoaching asistido con caballo, practica mucho mindfulness, sobre todo con los niños y con los adolescentes, ¿no?
Pero me ha pasado con pacientes bipolares que efectivamente tenemos que darles como un descanso, una pausa, si están, porque tú sabes que tienen un proceso de repente dejan la adherencia a los fármacos, o etcétera, y eso va complejizando un poquito, hay que darles un descanso hasta que estén estables de nuevo. Pero me llamó la atención, que es algo que me ha estado dando mucho tiempo vuelta en la cabeza, y que es el tema del apego, y bajo la modalidad de todo lo que significa la regulación, la autorregulación y todo este tema. Te quiero preguntar, porque resulta que a mí me han llegado pacientes bipolares, adolescentes, hoy día niños también, pero sobre todo adultos, y en adolescentes me ha pasado muchos papás, de que yo he conversado también, tenemos un conducto muy regular con sus psicólogos o sus psiquiatras, que estos niños o adolescentes han tenido siempre bajo el espectro, digamos, de la observación, apego seguro. Sin embargo, algo gatilla, no algo gatilla, de hecho gatilla la psicopatología, esto tiene una suerte como de reversión, ¿no? O un viraje, ¿no? Puede ser, cambia, en el fondo, cambia el tipo de apego al desarrollo o al gatillar la psicopatología. Claro, es que lo primero, querida Polly, es como desde esta mirada, ya desde esta mirada que es enfocada como en proceso, Sí, claro. los patrones de apego no son categorías diagnósticas, ¿cierto? No, yo lo Entonces, entiendo. puede que alguien... No, yo, Sí, perdón, lo entiendo, vaya, tengo súper claro que no es. Pero son niños que nosotros hemos ajá, conversado, que han presentado, o adolescentes ya, 15, 16 años, que desde la observación ellos habían tenido desde sus médicos tratantes un apego seguro. Pero en el fondo, lo que te quiero plantear, o cuál es tu mirada respecto a que en el minuto que gatilla la psicopatología, porque tiene una carga genética muy importante, y hay un episodio que lo hace gatilla, ¿se produce un cambio o esto se puede regular de nuevo? claro, es que para allá iba, con esa mirada de Perdón. proceso, ¿cierto? Y que, no te preocupes, y que tiene que ver con que cualquier gatillante, ¿cierto? Cualquier desencadenante finalmente igual va a poner en juego esa forma en la que tú te estás vinculando con ese adulto o con ese cuidador, ¿cachai? Sí, claro. Entonces, finalmente, cuando esa sintomatología o ese momento más de malestar psicológico más intenso, más reactivo, estalla, ¿cierto? Finalmente ahí igual pone en juego qué tan disponible o no, o qué tengo que hacer yo, ¿cierto? O cómo se está desarrollando este cuadro psicopatológico que me permite a mí maximizar mi apego y minimizar mi estrés, entendiendo que cualquier estrategia que se despliegue en el ser humano tiene como fin evolutivo maximizar mi apego, es decir, lograr que este adulto sea más disponible conmigo para minimizar mi estrés. Genial. Entonces, desde allí, si, no sé, pues me vino este cuadro, ¿cierto?, más intenso o más reactivo, finalmente igual termina poniendo en juego qué tan disponible o no está este cuidador para mí, por ejemplo. Y claramente desde allí, si es adolescente, por ejemplo, y la percepción de él o de ella es que papá o mamá o el cuidador no está tan disponible, por supuesto que la sintomatología se puede volver mucho más rígida, mucho más y se va a concreta, agudizar, ¿cierto? claro. Y se va a agudizar. A diferencia de si yo voy percibiendo que este cuidador o este adulto, ¿cierto?, es más disponible, vamos buscando la forma, no se lo va tomando como algo personal contra mí, puede tener una característica mucho más abstracta y de un mejor pronóstico. Fantástico. Ahora, como yo les comentaba, los patrones de apego, aunque sea seguro, no es seguro per se. Igual es seguro en un continuo, ¿cachai? Seguro en un continuo más organizado o más desorganizado. Claro, ¿cachai? Entonces, si es más seguro, digamos, organizado, nadie es tan seguro ni tan organizado, ¿cachai? Ya está en absoluto, pero si es ¿no? Obvio. Entonces, si va más allá, probablemente su pronóstico va a ser mucho mejor y no va a ser tan refractario al tratamiento farmacológico, va a tener mejor adherencia, ¿cierto? Y si exacto, y si aplicas mindfulness, probablemente lo tome muy bien, ¿cierto? O mejor. En cambio, si el polo se moviera hacia algo mucho más desorganizado, más tendiente hacia la psicopatología, es un paciente mucho más rígido, mucho más concreto, mucho más refractario, poco adherente, ¿cierto?
Esa es como la mirada, ¿cierto? Entonces, ¿puede cambiar? Claro. Puede ser un niño que tenga apego seguro y los papás se separaron y se desorganizó, porque Sí, eso es claro. dinámico y es madurativo. Y ¿Sí? se agudiza con, depende de la fase que esté del trastorno bipolar, digamos. Mucho más. Claro. Y Te las agradezco, condiciones ambientales y sí, todo, por claro. cierto, primavera, etcétera. Yo te agradezco porque conversamos con una colega y en realidad en estas situaciones creo que hay que apuntar más que nada a los adultos, más que a los adolescentes y a los niños, para que puedan regularse también en pro de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos. Y desde ahí Sí, de trabajar en todas maneras. mindfulness, digamos, con ellos, con los adultos. De todas maneras, y trabajar el mindfulness como esto que comentaban anteriormente, ¿no? Que también como papá tú puedes sentirte colapsado y Sí, estresado claro, y que no tienes es súper herramientas y culpable, muy, y es súper sí, válido también. sí, claro, absoluta. Ahí hay que hacer automentalización y ser muy empático, porque ¿qué es lo que necesitan? Constanza, te Exacto. agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo. Saludos a todos también. Muchas gracias. A ti, gracias. Ya, y nos vamos con las últimas dos, doctora Rodríguez y después Alexandra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy médico general y estoy en este seminario porque me interesa mucho siempre tener más información, más conocimientos. Sin embargo, como médico general, desde este punto de vista, yo no me atrevería a realizar un diagnóstico o un tratamiento desde el mindfulness. Primero, porque es algo nuevo. Segundo, porque mi área específica, como mencionaba, es médico general. Tomando eso en cuenta desde la ética profesional, ¿qué tipo de profesionales, valga la redundancia, podrían especializarse en esa área? Porque me llama la atención de la persona que recién comentó, que recién habló. Eso, ¿cuáles son los especialistas? ¿Es psicólogo, psiquiatra o cualquier persona puede diagnosticar y tratar a un paciente con el mindfulness? Esa sería como la consulta, porque como le digo, yo no me atrevería porque soy médico general y por supuesto que llegan pacientes, nosotros derivamos como que responde en los EFAM, ¿cierto? Hay psicólogo, asistente social y se deriva donde corresponde, pero nosotros no, o sea, en lo personal, yo no sería capaz de meterme en algo en lo que no tengo preparación como esto. Entonces, esa es mi pregunta desde la ética. ¿Qué profesionales pueden desarrollar, diagnosticar o tratar? No, eso sería. Gracias. Buenas noches. Perdón, Constanza, disculpa, quiero solo aclarar que nosotros trabajamos en equipo de psicólogos y psiquiatras. Tenemos toda formación universitaria y además nos llegan derivados los niños. Y hay 2 especialistas en mindfulness. Lo que pasa es que a mí me interesa formarme directamente en mindfulness. Yo tengo formación en neurocoaching asistido con caballo, además, pero no podemos, digamos, intervenir en niños que no estén derivados, adolescentes o adultos tampoco, sobre todo cuando hay psicopatología base. Solo quería aclarar aquello. Sí, sí, y lo otro es que la presentación de este seminario está pensada para que cualquier persona pueda aplicársela consigo mismo, ¿cierto? Ahora, si tú eres profesional, médico, psiquiatra, psicólogo, también puedes aplicarlo y darle, no sé, o sugerirle, podrías tener una práctica o te recomiendo que vayas a esto, ¿cierto? Pero no tiene que ver con, no lo veo como saltarse la ética. Ahora, obviamente uno se especializa, si yo quiero trabajar y hacer un tratamiento específico en eso, claramente debo tener mis certificaciones y todo, así como de psicólogo, de médico, se entiende, ¿cierto? Pero la presentación del seminario está más bien orientada a que uno pueda aplicarlo consigo mismo y cada uno desde el rol y la labor que éticamente les compete también, ¿cierto? Muchas gracias. Buenas noches. Super. Y Alexandra, y ya con eso estamos listos. Buenas noches. Mi pregunta era dirigida si desde su opinión es pertinente
que se realicen técnicas del mindfulness en grupos, por ejemplo, en lo específico que yo estoy en 5º año de terapia ocupacional, con mamás que están diagnosticadas con depresión postparto, pero que están actualmente en tratamiento con psicólogo. Si es pertinente realizar las técnicas o solo de forma individual, no grupal. No, es súper recomendable terapia grupal. De hecho, es lo que más evidencia tiene. Además que si tú estás pensando en depresión postparto, también a las mamás les sirve compartir sus experiencias y la etapa de puerperio, en fin. Estando en tratamiento farmacológico compensado, se puede, ¿ya? Porque en el fondo eso no va a desencadenar o no desencadenaría mayor sintomatología y tendría el sentido que se le quiere dar, ¿ya? Ahora, obviamente, la idea es poder desarrollar programas que sean con un entrenamiento progresivo también en mindfulness. No es como hacer una práctica una vez a la semana y después se acabó el programa y chao, ¿cierto? La idea es que tenga la posibilidad de realizarse ese entrenamiento progresivo para que pueda tener la efectividad de la que estamos hablando. Comprendo, muchas gracias. Súper. Bien, y con eso entonces los dejo invitados a inscribirse al curso y espero entonces que la presentación les haya gustado, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias a Constancia por este tremendo seminario que nos acaba de presentar. Espero que todos estén interesados en el curso y para eso ahora vamos a hacer el sorteo. Acabo de dejar en el chat el link de la certificación que está subiendo muy rápido porque todos están escribiendo. Así que por favor, si alguien lo puede agarrar, ir copiándolo para que no se pierda. De todas maneras, ahora voy a compartir mi pantalla y va a estar el QR que les había comentado, ¿ya? Connie, ¿podéis dejar de compartir, porfa? Sí, para que todos lo puedan ver y qué sé yo, si no podemos, ahí sí puede haber algún problema. Ahí está. Ahí ven mi pantalla, chicos. ¿Lo ven? Alguien dígame, porfa, si es que lo ve. Sí se ve, sí. Ya. Ven que en un lado está el código QR, que ustedes lo escanean y van directo a la certificación, que es lo mismo que el link, pero de otra manera. Y en este otro lado está el sorteo. Ya, entonces vamos a comenzar a hacer el sorteo. Roxana Alvear. ¿Estará? Roxana, si puedes abrir tu micrófono. Roxana Alvear. Hola, sí. Hoy muchas felicidades entonces. Eres la ganadora del cupo para el curso de Constanza. Así que muchas felicidades y te van a contactar a tu correo electrónico para que hagas efectivo tu premio, ¿ya? Ya, súper, muchas gracias. Bueno, chicos, esto fue mucho más rápido de lo que esperábamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a volver a compartirles el link ya de la certificación. Y eso, volver a agradecer la Constanza. Muchas gracias a todos ustedes por la participación, por estar en este día hasta tan tarde. Y los esperamos en los próximos seminarios gratuitos que están siendo siempre publicados en nuestro Instagram. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo, chicos? Yo había dicho algo, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Lo que pasa es que no alcancé a escanear el QR y se hizo el sorteo. Ya, pero acá en el chat está el link de la certificación, que es lo mismo. ¿Lo pudiste agarrar? Sí, eso sí. Está muy rápido. Es lo mismo lo del el QR con el link, es lo mismo, y van directamente a la certificación. Lo del sorteo ya se realizó y ya tenemos a la ganadora. Ya, así que el resto de las personas que estén interesadas en el curso tienen que comprarlo, ya en la página de ADIPA, donde también está toda la información respecto a cuánto cuesta, cuántas sesiones son, y etcétera, ¿ya? Así que eso, chicos, muy buenas noches, que descansen, muchas gracias, Constanza, y nos vemos para la próxima. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, buenas noches.